Regreso hoy después de una pausa de varios meses. Y para empezar, voy a contarles la razón de esa pausa. En realidad fue que me encontré con un físico cuántico supremamente prolífico, inteligente e importante, llamado David Deutsch, de origen judío, nació en Haifa, tiene un apellido bastante alemán. David Deutsch tiene alrededor de unos 180 publicaciones y sostiene en sus últimos libros, que son muy densos y grandes, unas tesis supremamente complicadas para mí, porque casi que vulneran directamente una de las creencias más importantes científicas que sostenían mi investigación y mi trabajo. Y muchos de los videos que hemos grabado aquí. Esas tesis tienen que ver con la interpretación de Copenhague del experimento de la doble rendija. Hasta ese experimento, toda la física prácticamente negaba que el universo tuviera una relación directa con los procesos humanos, con sus intenciones, con las emociones, con la atención, con los procesos de verificación y con la conciencia humana. O sea, por ningún lado en la física antigua había una relación siquiera mediana, siquiera incipiente, entre esos procesos conscientes y los acontecimientos del universo. Pero en el experimento de la doble rendija y en la interpretación específica de Copenhague, sí tenemos una cosa muy importante, y es que la atención, el solo hecho de intentar observar un episodio, cambia los sucesos externos, porque en el experimento de la doble rendija está claro que si se hace pasar un haz de luz por la doble rendija, lo primero que se observa en la pantalla final donde se proyecta la luz es una serie de rayas que indican o simulan exactamente la interferencia que harían las ondas atravesando esas rendijas. O sea que separan tres grandes zonas, una zona de iluminación, una zona de penumbra y una zona de pura sombra. Entonces, y cuando en la segunda etapa del experimento ya se fija bien claramente una medición de por dónde pasan los fotones, por cuál rendija pasan los fotones, entonces ya lo que aparece no son franjas, sino que aparecen impactos como si fueran balas sobre la pantalla final. O sea, puntos, todos iluminados. Y en la interpretación, eso equivale a que la luz, en la medida en que aparece la atención humana y el registro y la intención de medir por dónde y verificar por dónde pasó el fotón, en ese momento las ondas o la función de onda, digámoslo, fija la partícula donde está en el momento en que se pone digámoslo, a medir el aparato. Entonces, la relación es absolutamente directa. Es decir, mientras no haya observación, la luz se comporta como una onda, digámoslo así. Pero cuando hay observación, la onda se convierte claramente en una partícula. Eso afirma una relación muy profunda entre la conciencia humana y los fenómenos del universo. Y eso, digamos, lo que remata para mí una investigación
que al mismo tiempo venía haciéndose más una investigación, digámoslo, de carácter eh, de- bibliotecario. No es que la investigación fuera anterior al experimento, pero para mí y en mi etapa de formación, si ese experimento es más culminatorio, es más al final, y está rematando todo un montón de investigaciones que habían hecho previamente Hall, Redding, Helmut Schmidt y todos los que trabajaron con la cámara REG, que es una cámara que genera eventos aleatorios. Muy rápidamente recuerdo los elementos básicos de esas investigaciones, pero cuando se proponía se disponía esa cámara o ese aparato, cuando la atención de mucha gente estaba centrada en un evento, ese aparato que generaba siempre eventos aleatorios empezaba a generar, y esos eventos aleatorios eran, por ejemplo, números 0 y 1, o por ejemplo, un más y un menos, o por ejemplo, una cara y una cruz de una moneda, cosas así. Si siendo aleatorios, entonces siempre la proporción básica de generación era 50 y 50, porque esa es exactamente la proporción aleatoria en que se daría exactamente el lanzamiento de una moneda al aire, con el resultado final de que más o menos el 50% de las veces caería en cara y el 50% de las veces caería en cruz o sello. Entonces lo importante es que cuando esa cámara o ese aparato estaba en el momento en que toda la atención de la gente estaba centrada en un evento, por ejemplo, en el Super Bowl en Estados Unidos, o toda la gente en el mundo pendiente de los Óscares, de la premiación de los Óscares, y en los eventos específicos dentro del episodio que se estaba viendo. Por ejemplo, en el momento en que se estaban concediendo los Óscares a los artistas principales, o en el momento en que se estaba concediendo el premio a la mejor película, o en el momento en que se estaba concediendo el premio a la mejor interpretación de un papel, etc. Y en ese momento la máquina dejaba de generar 50 y 50 para cargarse a uno de los dos lados. O sea que en ese momento se decía, la máquina entra en un nuevo orden, en un orden determinista, no aleatorio. Y eso es demasiado importante porque eso es un efecto de la conciencia humana sobre una máquina que en este caso representa el universo inerte, indiferente hasta el momento a todos esos eventos de conciencia. De manera que para mí, en el momento en que David Deutsch, con esa autoridad tan grande, con esa inteligencia tan evidentemente suficiente y superior, porque él critica además casi que a todos los restos de científicos que aceptan la interpretación de Copenhague y otras interpretaciones que excluyen o no incluyen en la parte fundamental de la explicación el multiverso. Entonces él dice, es como decir, es una falla muy seria en la formación de esos científicos. Y para eso propone, dice, yo tengo cuatro teorías básicas de la ciencia que son claves para la formación de un científico. Las teorías son la gran teoría de la evolución de la vida, incluyendo por supuesto la evolución del hombre. La gran teoría del conocimiento, que se hace a partir de los aportes de Sir Karl Popper, que sobre la refutabilidad de las hipótesis y de las teorías. Y aparte de eso, todo lo que sería la física
incluyendo las grandes teorías de la física, como decir, la teoría de la relatividad y la física cuántica. Y finalmente un gran capítulo dedicado a la computación, la ciencia de la computación, que en nuestra época es la ciencia de la computación cuántica. Esas son como las 4 ramas que él afirma que deben ser claves para un científico. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que está discutiendo y examinando es que la ciencia tiene un objetivo final, que no es, como suponen algunos físicos cuánticos, la mera predicción de eventos específicos o de eventos probabilísticos como lo hace la física cuántica, sino que la esencia fundamental, el propósito fundamental de la ciencia es la explicación. Y eso yo comparto fundamentalmente esa meta de la ciencia, porque además en mi formación Sir Karl Popper fue absolutamente definitivo. Yo estuve muchos años metido estudiando la epistemología, el positivismo lógico, todo lo que fue la contribución de Bertrand Russell, lo que fue el Círculo de Viena, los grandes alemanes estudiando la epistemología, la lógica matemática, la lógica de la ciencia y los criterios finales de demarcación del conocimiento científico y del conocimiento, digámoslo, no válido. Entonces, para mí, digámoslo, me parecía muy claro el planteamiento y además muy sólido, y de un científico que tenga toda la formación epistemológica que exige la teoría del conocimiento, realmente está muy armado para manejar el método científico, para darse cuenta de si un experimento es crucial o no es crucial, si tiene poder suficiente y relevancia suficiente para terminar con la vigencia de una teoría o no. Entonces, yo de entrada, y concediéndole esa autoridad tan grande que para mí tiene un hombre tan brillante y tan dedicado a su investigación y a su tesis, y compartiendo además que la finalidad de la ciencia es la explicación de por qué ocurren los fenómenos, no simplemente la predicción de lo que va a ocurrir, sino la explicación, que incluye, por supuesto, también la predicción, porque si sabemos explicar una serie de causas y efectos, unas cadenas de causas y efectos, nosotros somos capaces, a partir de esa explicación, de hacer predicciones totalmente certeras. Y son además mecanismos útiles para la verificación o refutación de las mismas teorías. Entonces, para mí, cuando yo veo eso, digo, Dios mío, pero ¿qué pasa aquí? Porque si no es válido que la relación entre la atención del hombre y lo que ocurre en el universo, es decir, si no es válida la interpretación de Copenhague, entonces, ¿dónde quedamos? ¿Qué pasa con toda esa otra investigación de la conciencia, con todo ese montón de experimentos, años y años de un montón de científicos dedicados a establecer, así fuera, porque esos experimentos al principio son supremamente finos en el sentido de que no son grandes efectos sobre las maquinarias y sobre las máquinas REG, son efectos muy mínimos, pero muy sistemáticos, tanto que estadísticamente los cálculos son enormes en el sentido de que para que ocurrieran al azar se necesitarían pues millones y millones de intentos y como decir, ¿qué pasa para que esto ocurra por azar? Se necesitaría que hubiera más o menos 10.000 millones de eventos de este tipo, otra vez. O sea que las probabilidades serían mínimas de que un evento de esos pudiera ocurrir por azar. Pero decía, en el fondo, al principio esos experimentos no arrojaban unas
grandes diferencias muy contundentes. En cambio, en la doble rendija, el asunto es inapelable. O sea, la atención es impajaritable. Inmediatamente se nota en la pantalla final la diferencia. O es una interferencia que evidencia una onda, o es directamente un impacto como de bala que evidencia una partícula. Entonces, ahí es mucho más determinante. Entonces yo dije, no, es móntico, yo necesito estar como cierto y saber qué pasa en esta situación, porque no puede ser que yo simplemente siga adelante con un montón de experimentos y una serie de reflexiones acerca de ellos y sin tener un fundamento científico absolutamente sólido. Entonces dije, hasta que no tenga una claridad y pueda, digámoslo, sentirme tranquilo frente a lo que estoy afirmando, no sigo, no vuelvo a hacer videos. De manera que estoy aquí es para clarificar un poquito cuál es la situación real de este momento en mi ser. Quiero simplificar y resumir la posición de David Deutsch. Él no está hablando en este momento, en esta parte, de física cuántica. Está hablando básicamente de un montón de experimentos que se hicieron a raíz del experimento original de la doble rendija. Y quiero comentarles cuáles son. El primero y más importante es un experimento donde en lugar de 2 rendijas se hace pasar la luz a través de 4 rendijas en paralelo. Son 4 rendijas en paralelo, así como son 2 en paralelo en el experimento de la doble rendija. ¿Qué pasa? Pasa que cuando él hace pasar la luz por la doble rendija, hay zonas en la pared o en la pantalla final iluminadas. Y cuando se hace pasar la misma luz por las 4 rendijas en paralelo, ya los puntos que antes estaban iluminados aparecen en sombra. O sea, que muestran una interferencia. No es que él diga en ese momento que es que entonces la luz se comporta como onda. No, simplemente afirma, aquí hay una interferencia. Ahora, el asunto es qué produce esa interferencia. Y ahí es donde empieza a crearse la diferencia con la visión que él tiene. Porque él dice, fíjense bien, si nosotros no podemos suponer, por ejemplo, que fue que pasó, digámoslo así, un fotón y se dividió, y al dividirse produjo otro fotón que de pronto pudo interferir el primero. Y eso se le puede averiguar haciendo otro experimento, que es hacer pasar un fotón por vez por las rendijas. Y por supuesto que eso queda evidenciado porque en el momento en que se hace pasar hay que poner los detectores para ver por dónde pasa el fotón. Pero es clarísimo que cuando pasa es un fotón. Y está claro que en el diseño del experimento original lo que hay que manejar es la velocidad. ¿Por qué la velocidad? Porque simplemente la luz se emite en quantums. Y el quantum es el origen de la física cuántica. Y precisamente se produce como en paquetes de energía, en este caso paquetes de fotones, paquetes de luz. Entonces, como se va produciendo y sistemáticamente se produce, digamos, como a una velocidad muy alta, entonces eso parece un rayo continuo. Uno pone una linterna y eso parece un rayo continuo, no aparecen datos de fotones. Para uno poder ver que es una variable discreta, que es un paquete, lo que suelta, digamos,
un- una fuente emisora de luz, se tiene que alejar muchísimo, muchísimo, para que se pueda aumentar el espacio y el tiempo consiguiente entre emisión y emisión. Entonces, de manera que si uno se aleja de la fuente de luz muchísimos, muchísimos, muchísimos kilómetros, entonces llega el momento en que se puede ver destellos, y cada uno de esos destellos es exactamente la emisión de un quantum de energía. Entonces, al hacer el experimento con el paso de un solo fotón, se nota claramente que es que no hay división del fotón, sino que es uno solo. Y se puede probar entonces, aquí no hay división, aquí simplemente es un solo fotón. Y sin embargo, a pesar de que es un solo fotón, hay interferencia. Entonces, el problema es cómo se explica esa interferencia. A partir de ahí, entonces, es que él empieza a construir o empieza a plantear la existencia del multiverso, en donde dice, vea, lo que pasa es que en el multiverso existen un montón de universos paralelos. Lo que llamamos universo no es solamente toda la cantidad de galaxias y materia concreta que nosotros vemos, sino que además tenemos que entender que además de ese universo hay otro montón de otros universos paralelos que constituyen en sí el total, y el total sería el multiverso. Y la prueba de que ese multiverso está interactuando a niveles de micropartículas son las interferencias. Y entonces para eso él hace una, digámoslo, hipótesis provisional. Dice, fíjense bien, que lo que produce la interferencia es luz, está en la luz, porque ahí no hay nada más. Que lo que produce la interferencia, cuando yo pongo los 4 rendijas en paralelo, es algo que está en la luz. Y ese algo yo no lo alcanzo a detectar. Si no lo alcanzo a detectar, pero tiene un efecto que es el efecto de la interferencia, yo tengo que afirmar que eso es un fotón fantasma, no es un fotón tangible como el que tengo en este medio, en este universo, sino que hay un montón de fotones fantasmas que interfieren en este universo al fotón sensible, al fotón tangible, al fotón que sí puedo detectar. Entonces, sobre esa base, él afirma el multiverso. Pero de paso, también está diciendo, ahí no hay necesidad de ninguna interpretación de Copenhague. Ahí no hay ninguna necesidad de efectos psicoquinéticos, como de que la atención puede producir unos efectos, porque eso es simplemente la observación. Oigan bien lo que dice, la observación simplemente hace más difícil ver la interferencia. O sea, que él casi que dice, eso no se está eliminando la interferencia, la observación no la elimina, simplemente hace más difícil la observación. Entonces a uno le da, es decir, eso rompe claramente la tesis. Eso es casi que decir, no hay ningún efecto psicoquinético, o sea, la atención realmente y los efectos de la conciencia, de buscar medir, no tienen ningún efecto real sobre eso. Eso simplemente es un efecto muy secundario que simplemente hace más difícil ver la interferencia, pero la interferencia ahí está existiendo. Resulta que eso es una afirmación que en principio es muy dura, es muy difícil de asimilar, por lo menos para mí. Entonces en ese momento es donde empiezo a mirar despacio hasta darme cuenta de un asunto fundamental, y es que los efectos de todas maneras de la atención son indiscutibles, ahí están. ¿Cómo lo explica? Lo explica de una manera la interpretación de Copenhague y de una manera alternativa la explicación del multiverso.
pero ninguna de las dos, para mí, está absolutamente validada por el experimento solamente. Tendríamos necesidad de otros experimentos, otras consecuencias que pudiéramos derivar de las visiones, de las teorías, de las conjeturas concretas, porque toda teoría es una conjetura, no es un hecho, no es simplemente una generalización de un hecho. El pensamiento inductivo realmente no es válido, no existe. Una explicación es una conjetura acerca de cómo suceden las cosas y por qué suceden, cómo ocurren. Entonces, hasta que yo empiezo a mirar despacio y digo, un momento, a pesar de lo que diga David, definitivamente hay que explicar y hay que dar razón de por qué, en lugar de franjas que simulan, digámoslo así, el comportamiento de onda de la luz, y luego cuando aparecen las partículas que estamos observando, esa diferencia hay que explicarla. Y hay que explicarla de tal manera que pueda prestarse a nuevos experimentos y a nuevas verificaciones. Por lo que me doy cuenta en ese momento es claramente de que David no tiene la formación en toda la rama de investigación de la conciencia. De más que yo de pronto digo, no, a esas 4 ramas científicas que él le propone a la formación de un científico, yo le tendría que agregar toda la investigación reciente y moderna de la conciencia. Y no solamente la moderna, toda la antigua, toda la investigación que se ha hecho sobre conciencia en la humanidad durante toda su historia. Entonces, ese capítulo él no lo tiene. Y por eso se permite descartar muy rápido la interpretación de Copenhague. Y yo en este momento lo que tengo claro para mí es que son 2 explicaciones alternativas y que no hay en el momento ningún experimento que dirima entre ellas 2. Para mí no lo hay. Eso, hay que estar pendientes de cómo avanza la ciencia, de cómo aparecen o nuevas conjeturas o nuevas predicciones que nos permitan diseñar experimentos que nos ayuden a elegir cuál es la teoría más poderosa. Pero por ahora simplemente quería dejar claro que la hipótesis de David Deutsch no es definitivamente una afirmación contundente, porque deja sin explicar los efectos reales que se producen durante el experimento de la doble rendija. Deja muy claro que no hay que suponer que la luz se comporta como onda, porque la luz sigue en su interpretación comportándose siempre como un quantum, es decir, como una partícula, que simplemente, si no es interferida, aparece entonces como impactos en la pantalla final. Y si es interferida, aparece como ondas o como franjas, dando lugar así a la posible confusión de interpretar eso como si fuera un comportamiento ondulatorio de la luz. Pues bien, con esta claridad, por lo menos decido retornar a mi trabajo y a la producción de videos en torno a la conciencia y al universo. Con todo mi corazón me despido.